Muy bien, pues vamos a buscar Deuteronomio 27, capítulo 27 de Deuteronomio, que es el que corresponde para hoy. Hacemos la lectura primeramente y después ya pasaremos a comentar algunas cosas acerca de este capítulo. Voy a leer este capítulo en la versión, la Biblia de las Américas, ¿vale? Por si notáis alguna diferencia. Dice así la palabra del Señor. Y Moisés y los ancianos de Israel dieron orden al pueblo, diciendo: guardad todos los mandamientos que yo os ordeno hoy. Y sucederá que el día que paséis el Jordán a la tierra que el Señor tu Dios te da, levantarás para ti piedras grandes y las blanquearás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado, para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te prometió. Y sucederá que cuando pases el Jordán, levantarás estas piedras en el monte Ebal, como yo te ordeno hoy, y las blanquearás con cal. Además, edificarás allí un altar al Señor tu Dios, un altar de piedras, y no alzarás sobre ellas herramienta de hierro. Construirás el altar del Señor tu Dios de piedras enteras, y sobre él ofrecerás holocaustos al Señor tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante del Señor tu Dios. Escribirás claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Entonces Moisés y los sacerdotes levitas hablaron a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy te has convertido en pueblo del Señor tu Dios, por tanto obedecerás al Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que te ordeno hoy. También Moisés ordenó al pueblo en aquel día diciendo: cuando pases el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim, para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y para la maldición, estos estarán en el monte Ebal: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Entonces los levitas responderán y dirán en voz alta a todos los hombres de Israel: maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de las manos del artífice, y erige en secreto, y la erige en secreto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito el que desprecia a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que cambie el lindero de su vecino, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que haga errar al ciego en el camino, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que pervierta el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, porque ha descubierto la vestidura de su padre, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se eche con cualquier animal, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acueste con su hermana, la hija de su padre o de su madre, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acueste con su suegra, todo el pueblo dirá amén. Maldito el que hiera a su vecino secretamente, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que acepte soborno para quitar la vida de a un inocente, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que no confirme todas las palabras de esta ley, poniéndolas por obra, y todo el pueblo dirá amén. Hasta aquí la lectura. Tengo que reconocer que yo no soy muy aficionado al fútbol. Y esto a veces es un pequeño inconveniente, un pequeño problema, sobre todo si uno quiere tener algo de conversación, porque, como sabéis, probablemente, después del tiempo, posiblemente es uno de los temas que más se habla acerca del fútbol. Bueno, especialmente hay que matizar, esto es importante, especialmente entre los hombres, o más, tal vez, entre los hombres, aunque cada vez hay más mujeres también aficionadas al fútbol. Y yo no sé si os ha pasado, pero a mí se ha pasado en más de una ocasión, que a menudo, bueno, me dicen, y para no cortar la conversación, pues sigues un poco, ¿no? Te dicen: bueno, menudo partido ayer, ¿verdad? Menudo partido. Y dices tú: bueno, sí, interesante, sí, muy bien el partido. Y menudo golazo, ¿verdad?, de fulanito. Sí, un golazo tremendo. Bueno, y muchas veces ni siquiera sabes ni quién jugó, ni quién marcó, ni el resultado.
Pero bueno, para no dar un corte a la persona, decir, mira, lo siento, pero no soy muy aficionado al fútbol, no estoy muy enterado, pues no, intenta seguir un poco la conversación, ¿no? Más de una vez tengo que mirar el móvil para saber el resultado del partido y poder, pues, saber un poco de qué se está hablando, ¿no? El problema es cómo se alarga un poco la conversación. Porque como se alarga un poco la conversación, ya ahí rápidamente te descubren, ¿no? Que eres muy mal aficionado al fútbol. Y es algo rápido, ¿no? Que queda uno en evidencia. ¿Cómo reconocer a un buen aficionado al fútbol? ¿Cómo lo reconocemos? Es bastante fácil. Yo diría principalmente 3 características. En primer lugar, conoce bien su equipo. Yo ahora mismo solo conozco un jugador, que es Iago Aspas, y no, de Celta de Vigo, no conozco más. No conozco muy bien, pero aquellos aficionados conocen todo el equipo, conocen la alineación, la clasificación en la que quedó, el puesto que quedó en la tabla, todos los detalles, incluso la historia del equipo, la forma en la que juega, si defensiva, si más ofensiva, etcétera, etcétera. Conoce ese equipo, en segundo lugar, disfruta de su equipo. Celebra las victorias, elogia a su equipo, si hace falta va allí a Plaza América a celebrar la victoria, este año la permanencia en primera. Bueno, sé también que acaban de contratar a Rafa Benítez, o sea que sé algo de fútbol. En tercer lugar, no solo conoce y disfruta con su equipo, sino que está comprometido con su equipo. Esto es un buen aficionado, va al campo de fútbol, está allí en los partidos, intenta en la medida de lo posible no fallar, apoya al equipo. Sobre todo, el buen aficionado es el que apoya al equipo en los momentos más difíciles, ¿verdad? Cuando están en esos momentos delicados, que van allí y desde la grada apoyan al equipo para que gane. Bueno, y me diréis, ¿y esto qué tiene que ver, verdad, con el tema de hoy de Deuteronomio? Bueno, estoy hablando de cómo debe ser el carácter de un buen aficionado al fútbol. Y bueno, y por consiguiente, o por contra, de lo que no debe ser el carácter, o cómo es el carácter de uno que no es muy buen aficionado al fútbol, ¿verdad? Hoy precisamente vamos a hablar cómo debe ser el carácter del pueblo de Dios. El texto clave de este capítulo y posiblemente de mucha gran parte del libro de Deuteronomio se encuentra en el verso 9. Este es el texto clave y más importante, y que define no solo todo el capítulo, define prácticamente todo el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 27:9 dice: hoy te has convertido en pueblo del Señor tu Dios. Hoy te has convertido en pueblo del Señor tu Dios. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Que Dios, a través de Moisés, le está diciendo y le está dando una identidad al pueblo. Bueno, no se la da solo en este momento, ¿verdad? A lo largo de todo el libro, a lo largo de todo el Pentateuco lo vemos, como está dando la identidad desde que llama a Abraham. Pero es una forma de expresar, ¿verdad? Esto, hoy te has convertido en pueblo del Señor tu Dios. Está dando una identidad. Y esto manifiesta precisamente el carácter que tiene que tener ese pueblo. Es decir, tú eres pueblo de Dios, por lo tanto tienes que tener el carácter, la forma de ser del pueblo de Dios. Ese pueblo tiene que manifestar que es el pueblo de Dios. Identidad. ¿Cuál es la definición de carácter? Si vamos al diccionario, leemos conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, y por los que se distingue de los demás. El pueblo de Dios era un pueblo escogido que por su carácter tenía que distinguirse, porque era un pueblo distinto, especial, separado de los pueblos de su entorno. Y era un pueblo no solo separado y distinto, sino que tenía que ser ejemplo y tenía que llevar un mensaje a sus pueblos del entorno y a los pueblos de todas las naciones. ¿Qué es el carácter de un pueblo o de una persona? Es cómo vive, cómo piensa, cómo habla, cómo celebra. Así es como debe ser, o es como es el carácter
de un pueblo. Y en este caso, el carácter del pueblo de Dios tiene que ser como el pueblo de Dios, como el carácter que corresponde a un pueblo de Dios. Aquí lo que vemos en este capítulo es una escenificación de un pacto. Y es un pacto de obediencia entre Dios y su pueblo. Hay un desfiladero entre dos montañas. Una montaña que es Gerizim, que está al sur, y montaña que es Ebal, que está al norte. Entre las dos montañas hay un desfiladero. Las montañas son un poquito más altas que el monte Galiñeiro, que conocemos bien, que está aquí. El Galiñeiro tiene 700 y pico metros. Estas montañas, una tiene 868 metros, Gerizim, y la otra, Ebal, tiene 938 metros de altura. Hay un paso que va desde el mar Mediterráneo hasta el Jordán. Bueno, en ese camino hay una zona un poco más angosta, que es un camino de paso. Ahí en ese estrecho se produce esta escena. Y el Señor manda 6 tribus a un monte, al monte Ebal, y otras 6 tribus al monte Gerizim. No sé si probablemente sean representantes de las tribus. No sé si es que estaban todas las tribus en el monte, o probablemente, lo que yo pienso, es que todo el pueblo estaba abajo, en el desfiladero, en el valle, y estaban probablemente, no lo sabemos con certeza, representantes de las 6 tribus a un monte, y al otro lado del monte las representantes de las otras 6 tribus. Desde el monte Ebal se pronunciaban las maldiciones, y desde el otro monte, desde el Gerizim, se pronunciaban las bendiciones. Y es muy importante, porque ahí en esa escenografía, porque era algo... Bueno, yo me imagino que la acústica y todo debía ser tremenda, ¿verdad? En un valle y desde un monte que gritaban, y después desde el otro, debía ser tremendo aquello, y probablemente con muy buena acústica. El pueblo tenía que responder, amén, y ahí estaba el pacto, ¿verdad? Amén. El pueblo decía así, yo me comprometo con ese pacto. Ratificaba de alguna forma ese pacto. Y ahí, en medio de esta situación, Dios le dice a su pueblo, hoy te has convertido en pueblo del Señor tu Dios, por lo tanto tienes que manifestar, esto es una consecuencia, el carácter de ese pueblo de Dios. ¿Cómo tiene que ser entonces el carácter del pueblo de Dios, según Dios le manda en este momento en el que estamos? Vamos a ver 3 características que nos hablan de cómo tiene que ser el carácter del pueblo de Dios. Y ahora estamos hablando con respecto a Israel, pero perfectamente podemos extrapolarlas o traerlas, obviamente, a nuestra situación y a nuestra vida. En primer lugar, con 3 Cs también, así posiblemente nos ayude un poco a recordarlo. En primer lugar, conocimiento. El pueblo tiene que tener conocimiento. Conocer el carácter de Dios para poder expresar precisamente el carácter de Dios. Y precisamente en este caso tenía que conocer la ley de Dios, porque la ley de Dios expresa el carácter de Dios. Expresa el carácter de Dios. Aunque efectivamente es una ley diseñada y pensada en muchos de sus artículos para este momento, pero es una ley que trasciende este momento y que refleja y expresa el carácter y la voluntad de Dios. Por lo tanto, conociendo la ley de Dios, estamos conociendo el carácter de Dios. Y fijaros que el texto comienza diciendo, guardad todos los mandamientos que yo te ordeno hoy. Y la pregunta es obvia, ¿cómo podemos guardar algo que no conocemos? Es imprescindible, por tanto, conocer la ley. Y hay algo llamativo y a la vez simbólico aquí, y es que lo que mandaba el Señor a su pueblo era visibilizarla, hacerla visible. Entonces les manda levantar, verso 2, para ti piedras grandes y las blanquearás con cal, haciéndolas obviamente mucho más visibles, y escribirás en ella todas las palabras de esta ley, versos 2 y 3. Visibilizar la ley. Y como dije antes, aquí hay mucho simbolismo, pero el mensaje está muy claro. Cada vez que pasaban por allí, el pueblo tenía que mirar aquellas piedras y pensar, esto es muy importante para ti. Esto es muy importante para ti, la ley, el conocer la ley.
Aparte esa función de recordar, ¿verdad? De recordar. Estas piedras te ayudarán a no olvidarte de la ley. Como sabéis, en todo el libro habla en varias ocasiones de no te olvides de la ley, no te olvides de tu Dios, no te olvides de dónde vienes, no te olvides. El recordar también tenían esta función. Y usando el símil, que no es muy bueno, pero en este caso tal vez nos puede valer, qué clase de aficionado al fútbol, o buen aficionado al fútbol, es aquel que no conoce a su equipo. Y podemos trasladarlo al pueblo de Dios. ¿Qué clase de pueblo es aquel que no conoce a su Dios, que no conoce la ley de su Dios? Es por esto que no solo en este texto, sino en toda la Escritura, y muy especialmente en el Antiguo Testamento, en la Torá, se hace muchísimo énfasis por recordar, por escribir, memorizar, etcétera, transmitir la ley de los padres a los hijos. Porque el pueblo, si quiere manifestar el carácter de Dios, tiene que comenzar conociendo la ley de Dios, conociendo, por lo tanto, a Dios mismo. Por lo tanto, en primer lugar, conocimiento. En segundo lugar, celebración. Fijaros lo que dice el texto en el verso 5. Además, edificarás allí un altar al Señor tu Dios, un altar de piedras, y no alzarás sobre ellas herramientas de hierro. Curioso, ¿verdad? De alguna forma hacerlo de forma natural, como si la adoración fuera algo natural, no algo artificial. No es lo que me evoca a mí esto, ¿no? Construirás el altar del Señor tu Dios de piedras enteras, y sobre él ofrecerás holocaustos al Señor tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante del Señor tu Dios. ¿Imagináis una afición que no celebra las victorias de su equipo? Bueno, sería una afición un poco absurda, ¿verdad? La afición auténtica celebra las victorias de su equipo, y cuando gana su equipo, cuando asciende o cuando permanece, como en este caso del Celta este año, pues celebra esa victoria, y los verdaderos aficionados van a celebrarlo y disfrutan. ¿Y el pueblo de Dios? ¿Disfruta de su Dios? ¿Celebra a su Dios? ¿Se alegra con su Dios? ¿Adora a su Dios? Bueno, la verdad es que ponemos en la situación, había mucho que celebrar, Fijaros que el verso 3 dice, para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te prometió. Es decir, ya estaban o tenían que celebrar el cumplimiento de una promesa que muchos años atrás había dicho Abraham, esta tierra la voy a dar a tu descendencia. La estaba cumpliendo. Esto ya era un gran motivo de celebración. Dios había cumplido su promesa. La celebración es una parte importantísima del pueblo de Dios. Realmente hay que decir, es una parte importante de cualquier pueblo. Por las celebraciones y las fiestas conocemos a los pueblos. Aquí en Galicia hay mucha fiesta de las gastronómicas. No sé si quiere decir algo. A lo mejor quiere decir que nos gusta comer, puede ser. Pero es posiblemente uno de los lugares donde más fiestas gastronómicas hay. Pero bueno, es curioso, pero las distintas fiestas se conocen a los pueblos, ¿verdad? Por las celebraciones. Pero la celebración dentro del pueblo de Dios es muy importante, y aquí aparece en el texto por alguna razón, y tenemos que entender que es muy importante. Y dentro de esta celebración podemos incluir la adoración colectiva. Y esto forma parte de la identidad del pueblo. Un pueblo que no celebra, un pueblo que no adora, un pueblo que no disfruta de su Dios, pierde la identidad de pueblo, pierde una parte importante de esa identidad. Y volvemos a trasladarla, y hay que trasladarla a nuestra situación hoy en día. Pienso que tiene una enseñanza importante para nosotros como Iglesia. El tiempo de adoración colectiva como Iglesia, el tiempo de alabanza. No debemos pensar que es segundo plato, o no debemos pensar que es algo poco importante. Y a veces hemos caído un poco en esto, ¿verdad? Parece que tiempo de alabanza pues es un poco tiempo de relleno para lo importante, para la exposición de la palabra. Efectivamente, la palabra es muy importante, pero no debemos dejar en segundo plano la alabanza, porque es la respuesta del pueblo de Dios y es la adoración a Dios.
Es como si en un diálogo cortamos una de las partes. Aquí estamos tercerando parte del culto de la reunión. Y el culto tiene estas dos partes importantes. Dios que nos habla y el pueblo que adora, rendido a sus pies. Por eso es tan importante la adoración y la celebración, en este sentido, del pueblo. Por lo tanto, ¿cómo es el carácter? ¿Cómo tiene que ser el carácter del pueblo de Dios? Un pueblo que conoce a ese Dios, que conoce la ley de Dios, por lo tanto le conoce a Él. Un pueblo que celebra y, en tercer y último lugar, un pueblo que se compromete. Seguimos con el símil o la comparación o el ejemplo que puse. Pero ¿os imagináis una afición o un aficionado que nunca va a los partidos de fútbol? Nunca acude al banco al campo, a ver a su equipo. Bueno, es lo mínimo, ¿verdad?, que se le pide a la afición. Que vaya, que acuda, que haga ruido, que haya gente allí apoyando a ese equipo. Es necesario que haya un compromiso en un aficionado al fútbol. Por lo menos uno que quiere ser un buen aficionado y que quiere apoyar a su equipo. Si vemos a alguien que no va nunca al campo de fútbol, que no apoya a su equipo, pues probablemente podríamos sacarle la etiqueta de aficionado, ¿verdad? Bueno, algo parecido ocurre cuando hablamos y pensamos en el pueblo de Dios. Es un pueblo que se compromete. En este caso, se compromete a cumplir la ley, porque así empieza ya en el verso 1. Guardad todos los mandamientos que yo os ordeno hoy. Versos 9 y 10 dice: oh Israel, hoy te has convertido en pueblo del Señor, tu Dios. Por tanto, obedecerás al Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy. Recordemos que estamos bajo este contexto, ¿verdad?, del pacto de obediencia. Y esto que ocurre en este valle, ¿no?, entre estas dos montañas, es una escenificación o representación de ese pacto, ¿verdad? El pueblo tenía que comprometerse y obedecer a Dios, y Dios traería bendición, o Dios traería maldición si no obedecían. Y allí, en medio de esa escenificación, como comenté antes, el pueblo que decía, en todas las frases del final, y el pueblo dirá amén, es decir, el pueblo a cada una de esas maldiciones tenía que decir amén, es decir, estoy dispuesto a cumplir esa ley, yo me comprometo, yo ratifico este pacto. Si el pueblo desobedecía, pues venían una serie de maldiciones, como veremos en el próximo capítulo. Veremos maldiciones y bendiciones. Si el pueblo obedecía, Dios iba a bendecir. Lo veremos también en el próximo capítulo. Pero cuidado con aplicarnos a nosotros directamente el texto, esto de esta forma, porque muchas veces podemos caer en este error. Y esto no es de aplicación directa a nosotros en este sentido. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no debemos obedecer a Dios? Hombre, es absurdo, por supuesto que sí. Pero ya no estamos bajo el pacto de obediencia, sino en nuestro caso estamos bajo el pacto de la gracia. Es decir, que toda la maldición que tendría que caer sobre nosotros ya ha caído. Y sabéis sobre quién, ¿verdad? Ya cayó sobre el Señor Jesucristo. Por lo tanto, en este sentido, estamos libres de la maldición. Y Él se hizo maldito, y eso lo dice la palabra, por ti y por mí. Y este precisamente es el mensaje precioso del Evangelio. Es Jesús como sustituto y sufriendo en su propio cuerpo la maldición que tendría que venir sobre nosotros. Y fijaros que el texto mismo, la historia misma, da un guiño, pero algo más que un guiño, al Señor Jesucristo, y lo vemos en el texto, de forma indirecta. Verso 6 del capítulo 7. Construirás un altar al Señor tu Dios de piedras enteras y ofrecerás holocaustos al Señor tu Dios. Hoy en día, si hablamos de holocausto, solamente en la sociedad se piensa automáticamente en el holocausto judío, en el exterminio, ¿verdad?, de tantos judíos, ahí en aquella época terrible, ¿verdad?, y oscura, que no hace tantos años vivió este mundo. Pero holocausto es, y aquí se refiere a sacrificar un animal a Dios.
Y este animal ya estaba evocando, ya estaba señalando precisamente lo que iba a hacer el Señor Jesucristo. Y esto era un mensaje. Y el pueblo de Israel tenía que hacerlo continuamente. Y en este texto ya se está hablando que es necesario que haya derramamiento de sangre. Es decir, el pecado tiene que pagarse. El Señor Jesucristo fue quien pagó por tu pecado y por mi pecado en la cruz del Calvario. Por tanto, no hemos de aplicarnos directamente este capítulo de las maldiciones o bendiciones, tal como aparece aquí, pero sí hemos de aplicarnos el compromiso que sí tenía que adquirir el pueblo con su Dios. Y nosotros, como pueblo de Dios, sí también tenemos que comprometernos con Él. Ahora, en nuestro pacto de la gracia, ya no es la obediencia la condición. ¿Veis? Os fijáis en la diferencia, ¿verdad? Entonces la condición era la obediencia. Si obedeces, va a ocurrir esto, pero si desobedeces, va a ocurrir esto otro. Eso no quiere decir que si nosotros desobedecemos a Dios vayamos a tener consecuencias. Muy probablemente vayamos a tener consecuencias. Pero la diferencia está que no es la condición. Hoy en día la condición bajo el pacto de la gracia es la fe. Y esta es la grandeza del Evangelio. Lo que tenemos que hacer nosotros es poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y la fe va a traer como consecuencia la obediencia, porque obviamente tenemos que obedecer a Dios. Pero ya no como condición. Precisamente esta ley está escrita para demostrar el fracaso de nuestra obediencia. La ley está escrita para señalarnos el pecado. Y está escrita para el pueblo para que el pueblo de alguna forma fracasase. Porque iba a fracasar, porque como personas, hombres y mujeres, no podemos cumplir la ley. Sin embargo, lo bueno de esto es que ahora ya no es necesario la obediencia para poder ser justificados, para poder ser declarados justos, sino que es necesaria la fe, poner la fe en el Señor Jesucristo. Obviamente hay consecuencias a la desobediencia, pero la mayor de las maldiciones, precisamente, es no poner la fe en el Señor Jesucristo, porque implica estar por la eternidad separado de Dios. Por eso, hoy en día es un mensaje de urgencia que tenemos. Si todavía no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, hazlo, porque merece la pena y porque toda la eternidad con el Señor, eso es algo maravilloso. Y como se dice popularmente, no tiene precio, porque es algo precioso. Y ahora en este apartado de maldiciones, aquí vemos la importancia de no caer en la idolatría, la importancia de no deshonrar a los padres, no vamos a pararnos en cada apartado. No respetar el terreno del vecino, fijaros qué cosas pequeñas algunas parecen. Actuar contra los desfavorecidos, también ciegos, huérfanos, extranjeros, viudas, menciona el texto. No caer en pecados sexuales propios de los pueblos que ahora expulsaban, no caer en violencia, no caer en soborno. En resumen, no confirmar las palabras de la ley, eso traía maldición. Es curioso porque esta lista no es una lista exhaustiva, no es una lista detallada de toda la ley, pero sí es una lista representativa. Es decir, vemos que Dios le da importancia a la idolatría, y era importante, le da importancia a honrar a los padres. Le da mucha importancia a la actitud que tenemos con los desfavorecidos. Le da importancia a la sexualidad. Hoy la sociedad va en otra dirección. Pero como Iglesia tenemos que mantener, en este sentido, la sexualidad pura como el Señor la quiere. Por lo tanto, ¿cuál debe ser o cuál es el carácter de ese pueblo de Dios? Y extrapolando, llevándolo hasta nosotros, pensamos en el conocimiento, debemos conocer. Obviamente hoy tenemos la palabra y debemos ir a la palabra para conocer al Dios de la palabra. Celebración, adorar. La adoración debe formar parte de nuestra vida y la celebración, porque tenemos muchas razones, muchos motivos para celebrar y para adorar a Dios. Y en tercer lugar, compromiso, comprometernos con el Señor. Y podemos preguntarnos, y con esto terminamos,
cómo es tu carácter, cómo es mi carácter como hijo de Dios. Conozco su palabra, le conozco a Él. Hay adoración, celebración, disfrute de Dios en mi vida. Tengo compromiso, y un compromiso visible con Dios. Que eso nos ayude a ser pueblo de Dios y que nos guíe. Débora, adelante. Sí, te acerca el micro, Lucas. Gracias. Éramos un grupo muy diverso que los domingos, después de ir a la iglesia, comíamos todos juntos, prolongación de la Eucaristía. Pues tal como hoy parece ser que la iglesia aquí va a celebrar una excursión. Como hay también en Deuteronomio, fueron de excursión a 2 montes. Bueno, pues uno de ellos, Armando, en silla de ruedas, quizás, pero otras veces con muletas. Venía de su centro de acogida, rehabilitación y formación. El domingo, hace nada, el 4 de junio del 2023, nos hemos acordado de él, porque como antaño, Juanca se aventuró a hacernos una visita a la iglesia y luego, como entonces, a casa a comer. Recordó cuando ambos, Armando y él, convivían en aquel centro. Juanca venía observando domingo a domingo que Armando se levantaba temprano, se atusaba y no regresaba hasta entrada la tarde. Nunca le dijo a dónde iba, pero él se lo iba a preguntar al siguiente domingo. ¿A dónde vas? Tras un silencio, Armando le contestó, a la iglesia. Allí me paso el día porque después del culto algunos comemos juntos. ¿Puedo ir contigo? Ven, le dijo. Y desde aquel día Juanca no faltó a ningún culto. Por distancia y también por dificultad motriz, se empezó a congregar en otra iglesia donde se bautizó. Qué bueno fue con Juanca recordar cómo Armando le llevó a conocer a Jesús. Muy bien, gracias, Débora. Pues hoy vamos a practicar esa comunión en el monte de Beade, entonces. Muy bien. Vamos a orar y nos despedimos aquí. Gracias, Padre, por tu palabra. Y perdónanos, Señor, porque tal vez nosotros no profundizamos o no hemos sabido profundizar lo suficiente, pero hasta donde hemos llegado entendemos que es necesaria, tan necesaria para nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes a tener ese carácter y expresar ese carácter tuyo, empezando por conocerte, por conocer cómo eres, por conocer tu voluntad, por conocer tu ley. Desde luego, no solo conocerte, es también celebrar contigo, Señor. Ayúdanos a ser adoradores de verdad, esos adoradores que tú buscas. Ayúdanos en este sentido, Señor, que seamos una iglesia de adoración, una iglesia que sea una luz aquí en medio de este pueblo, en medio de esta ciudad. Sin duda, en muchos sentidos llena de tinieblas, pero ayúdanos a ser luz. Y una luz que pueda manifestarse porque somos un pueblo que te adora, Señor. Ayúdanos en este sentido. Te pedimos que nos despidas ahora con tu paz, con tu bendición, que nos guíes, que bendigas en la comida de iglesia y todas las actividades que están por delante. Te lo pedimos en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.